Viernes, 6 de junio de 2025. Materia administrativa. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 9. Registro digital, 203-0485. Tipo, jurisprudencia. Duración de la visita domiciliaria. Su regulación en el Código Fiscal de la Federación respeta el principio de seguridad jurídica. Hechos. Una empresa promovió un juicio de nulidad en contra del crédito fiscal que se le determinó con motivo de una visita domiciliaria. A decir de la empresa, la autoridad excedió el plazo de 12 meses con que contaba para culminar la visita. En tal juicio se reconoció la validez del crédito. En contra de la sentencia del juicio de nulidad, la empresa promovió un juicio de amparo. En sus conceptos de violación señaló que, si la autoridad tiene 12 meses para concluir la fiscalización, debería terminarla un día antes de que transcurran esos meses y no, como en el caso, que la autoridad terminó la visita en el mismo día que la empezó, pero del mes 12 siguiente. Por tanto, la empresa alegó que los artículos 12 y 46A del Código Fiscal de la Federación, que establecen la forma de computar los plazos y el plazo máximo de una visita domiciliaria, violan el principio de seguridad jurídica por no establecer de manera clara el momento en el que culmina el plazo de 12 meses en un procedimiento de fiscalización o visita domiciliaria. El tribunal colegiado negó el amparo, por lo que la empresa interpuso un recurso de revisión cuyo conocimiento correspondió a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Criterio jurídico. El Código Fiscal de la Federación respeta el principio de seguridad jurídica al regular el plazo máximo para concluir una visita domiciliaria y la forma de computarlo. Porque permite a las personas comprender que la autoridad debe concluir la visita domiciliaria a más tardar el mismo día en que inició la visita, pero del mes 12 siguiente. Justificación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el principio de seguridad jurídica radica en saber a qué atenerse respecto de la regulación normativa prevista en la ley y a la actuación de la autoridad. Por tanto, en caso de vaguedad, ambigüedad, confusión y contradicción entre los términos, frases, vocablos o locuciones que se establecen en una disposición legal, corresponde a su intérprete establecer el sentido y su alcance, el que puede armonizarse a través del análisis del precepto y su relación con otras normas del propio ordenamiento. De la interpretación de los artículos 12 y 46A del Código Fiscal de la Federación se obtiene que cuando los plazos se fijen por meses, se entenderá que concluyen el mismo día del mes calendario posterior. De manera que si se fija como un plazo máximo de 12 meses para que la autoridad hacendaria concluya una visita domiciliaria, debe entenderse que ésta debe terminar a más tardar el mismo día en que inició la visita, pero del mes 12 siguiente. Primera sala. 2 de 9. Registro digital, 203-0488. Tipo, jurisprudencia. Falta de oportunidad y veracidad en las declaraciones de situación patrimonial. El artículo 13, párrafo 5, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, abrogada, reformado mediante decreto publicado el 23 de mayo de 2014. No faculta a la autoridad competente para imponer de forma automática e inexorable la destitución de la persona servidora pública en caso de acreditarse el incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 8. Fracción 15, de la ley en cita. Hechos. Una persona servidora pública a quien se consideró responsable de la falta administrativa calificada como grave, consistente en que faltó a la veracidad al presentar sus declaraciones de situación patrimonial en distintos ejercicios, fue destituida con fundamento en los artículos 8, fracción 15, y 13. Párrafo 5. Este último reformado el 23 de mayo de 2014, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, abrogada. En un juicio de amparo indirecto, la persona servidora pública reclamó su destitución y la inconstitucionalidad del artículo 13, párrafo 5, de la citada ley. El juzgado de distrito sobreseyó en el juicio respecto de la norma impugnada y concedió el amparo contra la resolución administrativa. Tanto la autoridad responsable como la persona quejosa interpusieron recurso de revisión. El tribunal colegiado revocó el sobreseimiento y remitió los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver el tema de constitucionalidad. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que de la interpretación sistemática, teleológica y funcional de los artículos 8, fracción 15, 13, párrafos 4 y 5,
y 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, abrogada. No deriva que en caso de que esté acreditada la falta de oportunidad y veracidad en la declaración de situación patrimonial, la autoridad competente esté facultada para imponer de forma automática e inexorable la destitución de la persona servidora pública, ni que quede eximida de realizar la individualización de las sanciones, por el solo hecho de que se cometió una infracción que la ley considera como grave. Justificación: el legislador estimó que ciertas conductas se consideren como graves. Así se advierte del referido artículo 13, párrafo 5, que prevé, en todo caso, se considerará infracción grave el incumplimiento a las obligaciones previstas en las fracciones 8, X a 16, 19, 19C, 19D, 22 y 23 del artículo 8 de la ley. Sin embargo, no estableció que en esos supuestos no deban valorarse los elementos del cargo que desempeñaba la persona servidora pública al cometer la falta, para individualizar e imponer la sanción que corresponda. El mencionado artículo 13, párrafo 5, se debe interpretar y entender en consonancia con su diverso párrafo 4 y lo establecido en el artículo 14, ambos de la ley federal citada, los cuales disponen que en el caso de infracciones graves se impondrá, además, la sanción de destitución y que para la imposición de las sanciones administrativas se tomarán en cuenta los elementos propios del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando incurrió en una falta. También el artículo 14 precisa que debe tomarse en cuenta la gravedad de la responsabilidad, la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan las disposiciones de la ley, las circunstancias socioeconómicas, el nivel jerárquico, los antecedentes del infractor, las condiciones exteriores y los medios de ejecución, la reincidencia y el monto del beneficio, lucro o daño o perjuicio derivado del incumplimiento de las obligaciones. Por tanto, la autoridad debe valorar los elementos referidos y evaluar dichos factores para individualizar las sanciones que le corresponde imponer. Razón por la cual se concluye que las normas analizadas no facultan a la autoridad administrativa para imponer automática e inexorablemente la destitución de la persona servidora pública en caso de acreditarse el incumplimiento de las obligaciones previstas en el indicado artículo 8, fracción 15, ni la releva de analizar todos los elementos y factores para individualizar la sanción que deba imponer en cada caso concreto. Primera Sala. 3 de 9. Registro Digital, 203-0489. Tipo, jurisprudencia. Fiscalías especializadas para la investigación y persecución de los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Las entidades federativas y la Federación están obligadas a crearlas como una medida dirigida a combatir los índices de impunidad en esa materia. Hechos: un hombre fue probablemente torturado durante su detención por parte de la Policía Ministerial del Estado de Durango. Al conocer estos hechos, la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública acudió a denunciar la comisión del delito de tortura. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Durango le informó que no existía una fiscalía especializada para la investigación de este tipo de delitos, sino solo una unidad administrativa. Ante ello, la referida Secretaría Técnica promovió un juicio de amparo indirecto en el que reclamó la omisión de crear una fiscalía especializada y señaló como responsables al gobernador, a la fiscal general, al Congreso y al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, todas autoridades del Estado de Durango. El juez de distrito sobreseyó en el juicio amparo porque consideró que con la creación de la unidad administrativa se había dado cumplimiento a lo mandatado por la Ley General de la materia, por lo que no existía el acto reclamado. En contra de esa sentencia, se interpuso un recurso de revisión. Criterio jurídico: al emitir la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el Congreso de la Unión estableció un deber a cargo de la Federación y de las entidades federativas de crear fiscalías especializadas con plena autonomía técnica y operativa. Esta medida tuvo como finalidad garantizar que las víctimas puedan denunciar la comisión de estos delitos ante autoridades independientes, a fin de que conduzcan investigaciones imparciales y exhaustivas y, con ello, se puedan combatir los índices de impunidad. En ese sentido, esta obligación solo puede cumplirse, por regla general, mediante el establecimiento de fiscalías especializadas, dotadas con la estructura orgánica y técnica necesaria para los fines descritos.
La única excepción a esta regla se actualiza, en términos de lo dispuesto por el artículo 6º transitorio de la citada Ley General. Cuando se acredita fehacientemente la falta de recursos suficientes para la creación de una fiscalía especializada, en cuyo caso, estas atribuciones podrán ser cumplidas por una unidad administrativa. Justificación. Desde el proceso de creación de la citada Ley General, el Congreso de la Unión concibió que las entidades federativas y la Federación debían crear fiscalías especializadas para llevar a cabo la investigación de los delitos de tortura. Por ello, dispuso en su artículo 55, que dichas instituciones deben tener plena autonomía técnica y operativa para cumplir con su objeto, además de contar con agentes del Ministerio Público, policías y técnicos especializados en servicios periciales, para lo cual deben estar dotadas de los recursos humanos, financieros y materiales requeridos para su efectiva operación. Dicha obligación no puede ser entendida como un mero formalismo de la ley, desprovista de justificación e intencionalidad alguna. Por el contrario, el Congreso de la Unión creó este diseño institucional como una medida importante en la lucha contra la impunidad relacionada con el delito de tortura, pues la existencia de este tipo de autoridades permitiría contar con servidores públicos especializados en la atención a este tipo de casos y en el establecimiento de una nueva estructura orgánica permanente y estable. Además, buscó evitar que las investigaciones en esta materia se vieran retrasadas o delegadas y que, en su lugar, prevaleciera la independencia, celeridad y efectividad en su desarrollo y juzgamiento. Así, con dicha obligación, el Congreso de la Unión pretendió combatir los índices de impunidad en esta materia, al dotar a las fiscalías especializadas de competencias para realizar investigaciones independientes, prontas y exhaustivas, con lo que también procuró evitar que las víctimas tengan que denunciar la comisión de estos delitos ante las mismas autoridades a las que acusan de cometerlos o permitirlos. Primera Sala. 4 de 9. Registro Digital, 203-0490. Tipo, jurisprudencia. Gastos estrictamente indispensables y prestaciones de previsión social. Su regulación en la Ley del Impuesto sobre la Renta para que resulten conceptos deducibles respeta el principio de seguridad jurídica. Hechos. A una empresa se le determinó un crédito fiscal al rechazársele la deducción de los gastos que registró como consumos en restaurantes, porque la autoridad fiscal consideró que no eran estrictamente indispensables para el objeto social de la empresa. También se le rechazó la deducción de determinados gastos identificados en la contabilidad como prestaciones de previsión social, porque la autoridad fiscal consideró que la empresa debió otorgar la prestación de manera general a sus trabajadores para que resultara deducible. Tras un juicio de nulidad, se reconoció la validez del crédito y la empresa promovió un juicio de amparo directo en el que señaló que la Ley del Impuesto sobre la Renta viola el principio de seguridad jurídica al permitir que las autoridades fiscales requieran a los contribuyentes el cumplimiento de requisitos no previstos legalmente para determinar si los gastos son deducibles para efectos de ese impuesto por resultar estrictamente indispensables, y por no definir cómo se acredita que los gastos de previsión social se otorgaron de manera general a sus trabajadores para que sean deducibles. El tribunal colegiado negó el amparo, por lo que la empresa interpuso un recurso de revisión cuyo conocimiento correspondió a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Criterio jurídico. La Ley del Impuesto sobre la Renta respeta el principio de seguridad jurídica porque permite entender que son deducibles, por resultar estrictamente indispensables, los gastos relacionados con la operación normal de la empresa mediante los cuales procura la obtención de sus ingresos. Asimismo, señala con suficiente claridad los supuestos en los que una prestación de previsión social se considera otorgada de manera general a los trabajadores para que, de resultar estrictamente indispensable, igualmente sea deducible. Justificación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la inconstitucionalidad de una norma no puede depender de la supuesta imprecisión o inexactitud en que el legislador incurra al momento de configurarla, pues la exigencia de establecer cada uno de los supuestos y definiciones en el ordenamiento haría imposible la función legislativa y la redacción de las leyes en general se traduciría en una labor interminable e impráctica. Por tanto, el artículo 31, fracciones y 12, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en 2011, no requiere, para preservar la seguridad jurídica, que defina un catálogo de gastos que se consideren indispensables según el giro o la actividad de la empresa.
pues permite conocer que se clasifican como tales las erogaciones relacionadas con la operación normal de la empresa y mediante las cuales procura sus ingresos. La norma tampoco requiere de una enumeración detallada de los supuestos en los que una prestación de previsión social se otorga de manera general a los trabajadores, por lo que si se acredita que resulta un gasto estrictamente indispensable, sea deducible. Lo innecesario de un mayor detalle en la norma es porque existe una variedad de casos aceptables que actualizan esos supuestos normativos y para establecer la procedencia de una deducción se requerirá examinar cada caso, en particular conforme a los principios de veracidad y demostrabilidad razonables. Primera Sala. 5 de 9. Registro Digital, 203-0511. Tipo, jurisprudencia. Sanción de pérdida de equipos de radiodifusión en favor de la nación. Para su imposición no se requiere de la intervención de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Hechos. Una empresa que no logró prorrogar su concesión continuó explotando el espacio radioeléctrico. En un procedimiento administrativo sancionatorio, el Instituto Federal de Telecomunicaciones impuso a la empresa una multa y declaró la pérdida de los equipos de radiodifusión en favor de la nación. Inconforme, la empresa promovió un juicio de amparo indirecto en el que alegó la inconstitucionalidad del artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en que se basó la autoridad responsable para imponer la sanción de pérdida de equipos en favor de la nación. Argumentó que dicha disposición no se alinea con el artículo 28, párrafo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la participación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la asignación o revocación de concesiones. El juzgado de distrito negó el amparo y la empresa interpuso un recurso de revisión que un tribunal colegiado de circuito remitió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver el problema de constitucionalidad planteado. Criterio jurídico. La opinión técnica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no es un requisito necesario para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones sancione a un particular con la pérdida, en beneficio de la nación, de instalaciones y equipos empleados en la prestación de servicios de telecomunicaciones o radiodifusión. Justificación. El artículo 28, párrafo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones para otorgar y revocar concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. Previo al ejercicio de tales atribuciones, el órgano regulador deberá notificar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que podrá emitir una opinión técnica no vinculante sobre el tema. Esa intervención de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está constitucionalmente prevista solo para el otorgamiento y revocación de concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, y no para las demás atribuciones del Instituto como la imposición de sanciones administrativas. Entre estas sanciones administrativas se encuentra la contemplada en el artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Tal precepto establece como sanción administrativa la pérdida, en beneficio de la nación, de instalaciones y equipos empleados en la prestación de servicios de telecomunicaciones o radiodifusión que no cuentan con concesión o autorización, o cuando invadan u obstruyan las vías generales de comunicación. En la imposición de esa sanción, no se requiere la participación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues solo tiene intervención para emitir una opinión no vinculante cuando se trate del otorgamiento o revocación de concesiones, lo que es distinto de una sanción administrativa como la que prevé el artículo 305. Primera Sala. 6 de 9. Registro Digital, 203-0465. Tipo, aislada. Amparo indirecto. Por regla general, procede contra actos u omisiones intralegislativas que impliquen una abierta dilación. Legislación del Estado de México. Hechos. En amparo indirecto se reclamó la omisión de la legislatura del Estado de México de dictaminar y dar seguimiento a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal y del Código Civil, ambos para dicha entidad federativa, en materia de violencia vicaria. La quejosa argumentó que ello representa una abierta dilación en perjuicio de las mujeres, porque feneció el plazo previsto en el artículo 84 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Local, para la presentación del dictamen respectivo. El juzgado de distrito sobreseyó en el juicio al estimar que la omisión legislativa reclamada no tiene su origen en la Constitución Federal,
pues no se precisó ninguno de sus preceptos en que se fundamentara la obligación de la legislatura estatal para legislar en esa materia. En revisión, la autoridad responsable consideró que se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones 12 y 23, de la Ley de Amparo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que, por regla general, procede el amparo indirecto contra los actos u omisiones intralegislativas que impliquen una abierta dilación, no obstante que no hayan dado lugar a una norma jurídica. Justificación. En la jurisprudencia 1A/J 32/2021, 11ª. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que procede el amparo indirecto contra actos intralegislativos aunque no se cuestione el proceso legislativo a la luz de su producto normativo. De ahí que no haya una categoría general de actos inmunes al escrutinio constitucional, vía juicio de amparo, ya que es de alta relevancia dentro del ordenamiento jurídico porque busca hacer respetar los derechos humanos y esa finalidad se encuentra presente también al revisar actos internos del Poder Legislativo. Por ello, también procede contra actos u omisiones intralegislativas cuando se impugnan por abierta dilación. No se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción 7 del artículo 61 de la Ley de Amparo, que apunta a actos de los congresos locales en materia de juicio político y declaración de procedencia, así como de la elección, suspensión o remoción de funcionarios, ni la contenida en su fracción 23. Ya que no se está ante un caso en que la revisión constitucional de dichas omisiones ponga en entredicho el modelo constitucional y el equilibrio entre poderes al afectar la autonomía del Poder Legislativo, situación que de ocurrir, según los precedentes y doctrina constitucional, haría injusticiables dichas omisiones vía juicio de amparo. No se aprecia una norma de la Constitución local de la que se infiera que la forma de llevarse a cabo sea una cuestión reservada en única instancia a una valoración por el órgano legislativo estatal. Aceptar la justiciabilidad de las referidas omisiones no provoca que un conflicto se encauce indebidamente a través del Poder Judicial en sustitución de un órgano con legitimidad democrática al que la Constitución le asigna dicha facultad. Verificar si feneció el plazo previsto en el artículo 84 de la Ley Orgánica señalada para dictaminar la iniciativa de mérito. No rompe con la autonomía parlamentaria delimitada por la Constitución General ni transforma su mandato de representativo en imperativo. La justiciabilidad de este caso no implica la politización de la justicia constitucional, ni se debate una cuestión sustantiva en términos valorativos ni le está dictando una política pública al Poder Legislativo. Si bien es cierto que no se reclamaron omisiones autónomas al proceso legislativo, también lo es que su impugnación se debe a que constituirían una abierta dilación, lo que actualizaría un caso de excepción al principio de definitividad, al causar una afectación de imposible reparación. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 7 de 9. Registro Digital, 203-0468. Tipo, aislada. Beneficio de no punibilidad administrativa de los servidores públicos. Debe aplicarse si durante el procedimiento respectivo corrigen la conducta infractora haciendo desaparecer sus efectos materiales. Interpretación del artículo 101, fracción 2. De la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Hechos. Servidores públicos fueron sometidos a procedimiento de responsabilidad administrativa por falta grave, consistente en el desvío de recursos públicos, pues accedieron irregularmente a una prestación laboral. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa la tuvo por acreditada. Contra la resolución relativa promovieron amparo directo en el que argumentaron que durante el procedimiento devolvieron los recursos sin mediar requerimiento, por lo que debía aplicarse el beneficio previsto en el mencionado artículo 101, fracción 2, que establece que las autoridades resolutoras se abstendrán de imponer sanciones cuando no exista daño patrimonial al Estado y el acto se haya subsanado espontáneamente, haciendo desaparecer sus efectos. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el beneficio referido contiene una facultad reglada, cuyo ámbito de aplicación abarca desde antes del inicio del procedimiento como con posterioridad, por lo que en cualquier momento el acusado puede corregir y o subsanar sus conductas, detonando la obligación de la autoridad sustanciadora o resolutora de constatar el acreditamiento de los demás requisitos para resolver fundada y motivadamente si tiene ese derecho, lo que debe
Realizarse no solo tomando en cuenta la clasificación formal de la gravedad de la conducta, sino también su materialidad en función del bien jurídico protegido, que es la integridad del servicio público. Justificación. En el derecho administrativo sancionador, aplicable a los servidores públicos con motivo de su responsabilidad administrativa, puede acudirse analógicamente a los principios del garantismo penal, en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza. Por tanto, debe considerarse la obligación de las autoridades sustanciadoras y resolutoras de los procedimientos de responsabilidad administrativa de considerar que las conductas infractoras son punibles no solo por la constatación formal de la tipicidad de la conducta, sino también porque su comisión afecta a los bienes jurídicos tutelados en el artículo 109 de la Constitución Federal. Al aplicar los beneficios que podrían implicar la no punibilidad de esas conductas, como lo es el previsto en el señalado artículo 101, fracción 2, deben considerar igualmente esos principios constitucionales. Por lo que si un servidor público corrige o subsana espontáneamente su conducta respecto de una falta que implica una irregularidad, pero no trasciende a la función pública porque hace desaparecer sus efectos, debe reconocerse el derecho de acceder a ese beneficio. 22º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8/9. Registro Digital, 203-0499. Tipo, aislada. Prescripción adquisitiva en materia agraria. La legislación civil puede aplicarse supletoriamente con los matices propios de aquella materia. Hechos. Una persona demandó la prescripción positiva de diversas parcelas que adquirió mediante contratos de cesión de derechos. El Tribunal Unitario Agrario consideró que no acreditó que los contratos se celebraron en fecha cierta para efecto del cómputo de la prescripción, en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia agraria. Contra esa determinación la actora promovió amparo directo, en el que argumentó que para que prospere su pretensión no es necesario contar con un justo título, sino que solo se debe acreditar la causa generadora de la posesión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la legislación civil que regula la prescripción adquisitiva puede aplicarse supletoriamente en los juicios agrarios en los que se ejerza esa acción, con los matices propios de la materia agraria. Justificación. En la jurisprudencia 2A/J 207/2004. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que en los juicios agrarios no se requiere de un justo título para que prospere la prescripción positiva, sino que solo es indispensable acreditar la causa generadora de la posesión para conocer la calidad con la que se ejerce. Esto es, si es originaria o derivada, si es de buena o mala fe, y la fecha a partir de la cual se computará el término legal de la prescripción. En los juicios agrarios en los que se ejerza la acción de prescripción y se señale como causa generadora de la posesión un contrato de cesión de derechos, el órgano jurisdiccional debe valorar el documento que contenga el contrato, junto con los restantes medios de convicción allegados al juicio agrario, con la finalidad de determinar si son suficientes o no para crear plena convicción sobre una fecha a partir de la cual puede comenzar a computarse el plazo de la prescripción. En ese contexto, no puede exigirse que los contratos de cesión de derechos agrarios sean de fecha cierta con el rigor de la materia civil, pues es una práctica común entre las personas ejidatarias, comuneras o aspirantes a adquirir esas calidades, celebrarlo sin cumplir con todas las formalidades de la ley, pues generalmente enajenan sus derechos conforme a sus prácticas o costumbres, e incluso llegan a celebrar actos bajo el principio de buena fe y la confianza que implica la palabra. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 9/9. Registro Digital, 203-0509. Tesis, 2.2 o A57A, 11ª. Fuente, Semanario Judicial de la Federación. Tipo, aislada. Resolución de la Asamblea General de Ejidatarios. La acción que debe ejercerse contra la que restringe el paso por tierras de uso común como camino de salida a la vía pública, no es la de una servidumbre legal de paso sino la de nulidad de dicha resolución. Hechos. Una Asamblea General de Ejidatarios restringió el paso de una persona por tierras de uso común, como sanción a éste por realizar tomas de agua clandestinas, sin autorización del ejido, lo que ocasionó un grave perjuicio a la comunidad.
Contra esa determinación se promovió juicio agrario donde se demandó la constitución de una servidumbre legal de paso. El Tribunal Unitario Agrario declaró procedente esa acción respecto de la parcela propiedad del ejido quejoso, como predio sirviente, pero en posesión de la parte actora, quien solo tendría derecho a su uso, aprovechamiento y usufructo, pero no a su dominio, como predio dominante. En amparo directo el Tribunal Colegiado de Circuito advirtió que la sentencia no se dictó conforme a la litis planteada, al existir una imprecisión en cuanto a la acción ejercida. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la controversia surgida al interior de un ejido con motivo de la citada resolución no debe conceptuarse ni resolverse como si se tratara de una servidumbre legal de paso, sino que debe ejercerse la acción de nulidad de la resolución tomada por la Asamblea. Justificación. El artículo 1097 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria a la Ley Agraria, establece los supuestos normativos para la constitución de una servidumbre legal de paso, a saber, a. Un propietario de una finca o heredad, y b. que se encuentre enclavada entre otras ajenas sin salida a la vía pública. Por definición legal, a un propietario le es imposible convertirse en dueño de un predio dominante y titular de un derecho real de servidumbre en favor de éste y, a su vez, dueño de un predio sirviente gravado con la misma servidumbre de la cual es titular. De ahí que el propietario de dos predios no necesita, para servirse de ellos, que se le concedan otros derechos reales distintos al dominio, pues el propietario usa, goza y dispone de los predios simplemente ejerciendo aquel ius dominii, ya que ninguna cosa propia puede servir a su dueño por derecho de servidumbre, nemini res sua servit iure servitutis. Ello implicaría una incongruencia, pues un bien no puede ser, material ni legalmente, propiedad de dos o más personas, físicas o morales, individualmente y al mismo tiempo. La imprecisión en cuanto a la acción ejercida, que en el caso debió ser la de nulidad o no de la resolución de la Asamblea General de Ejidatarios de restringir el acceso a tierras de uso común, para que no se usen como camino de salida a la vía pública de una parcela, era susceptible de ser subsanada por el actor con motivo del requerimiento que al efecto debió realizar el Tribunal Unitario Agrario, en términos del artículo 181 de la Ley Agraria. Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Segundo Circuito.